Muy buenas tardes a todos los que nos veis desde España, muy buenos días a todos los que nos veis desde América Latina y bienvenidos a esta webinar que estamos haciendo sobre los incendios en Bolivia. Los incendios en Bolivia, la verdad es que, bueno, pues hace ya unos cuantos años que son noticia, especialmente el año pasado, con 10 millones de hectáreas que se quemaron. Para que nos hagamos una idea sobre la dimensión de esos incendios, deciros que aquí en España hemos tenido en este año una cantidad de incendios inusitada y han abarcado 400.000 hectáreas frente a los 10 millones que el año pasado se quemaron en Bolivia. Esos 10 millones equivalen más o menos a la superficie de un país como Nicaragua o 5 veces a la superficie de un país como El Salvador. Es decir, estamos hablando de unas superficies absolutamente inmensas. En los últimos 10 años se calcula que se ha quemado una superficie equivalente a 9 veces el tamaño de Costa Rica. ¿Vale? Bueno, pues precisamente por eso, desde CERAIN nos propusimos averiguar qué estaba pasando con estos incendios. Siempre vemos en las noticias que nos hablan de que se está quemando el bosque, pero nosotros sabemos que dentro de ese bosque también existen personas, existen muchísimas comunidades, decenas de miles de personas en este caso, y queríamos saber qué estaba pasando con todo aquello y qué es lo que está provocando que en los últimos 10 años se hayan disparado los incendios de una manera tan alarmante, tan exagerada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para ello, desde CERAI, a través de un proyecto de la Generalitat Valenciana y nuestra campaña del alimento que nos une, que ahora comprenderemos un poquito mejor, nos propusimos conocer mejor, buscar información sobre lo que estaba sucediendo y buscamos a dos compañeras periodistas especialistas en este tema de carro de combate, que serán las que nos vayan presentando durante el próximo tiempo aquella información que han ido recogiendo directamente sobre el terreno. Contaremos también con Axel García, que es compañera de CERAI, técnica de cooperación con Bolivia, y contaremos también con Jerry Rojas, que es compañero y responsable de Santa Cruz por el CIPCA. ¿Vale? Entonces, bueno, comentaros que la estructura que vamos a hacer más o menos es, primero vamos a ver cómo está afectando a las comunidades y a las personas todo esto, que es la parte un poco que siempre en la prensa nos queda un poquito más escondida. Vamos a ver cómo está afectando a las personas, vamos a ver después cuáles son las causas, por qué de repente se ha disparado el número de incendios en el oriente de Bolivia durante los últimos 10 años y vamos a ver después cómo se está actuando y cómo se está tratando de buscar solución a este problema. Comentaros que desde ya mismo podéis poner preguntas en el chat que está asociado aquí dentro de la página web, porque al final tendremos pues más o menos media horita para poder analizar, para poder recoger esas preguntas y trasladarlas a nuestros ponentes. Comentaros también que esta presentación está siendo grabada y que podréis después verla también en la página web de CERAI más adelante si habéis llegado tarde o si hay algún aspecto que queréis volver a repasar o que queréis volver a escuchar con más calma. Bueno, pues sin más, si os parece, vamos a ver si vamos indagando un poquito en qué es lo que ha pasado con todo este proceso. Me gustaría, en primer lugar, dar entrada a Axel García, para que nos explique un poquito qué es esto del alimento que nos une y por qué le llamamos a esta actividad bueno, ¿por qué le hemos dado a esta presentación este nombre? Vale, buenas tardes y buenos días a todas y todos. Entonces, a modo de introducción del Zoom de esta tarde, voy a empezar a explicar un poco el título y por qué hemos utilizado esa expresión de por qué alimentamos a la deforestación. Entonces, con esta expresión nos referimos a la relación que existe entre el modelo de producción agroindustrial de alimentos y la deforestación, tanto en Bolivia como en el mundo. Y aquí es importante entender que este modelo productivo implica deforestar. Entonces, la agroindustria opera bajo un modelo de producción industrial a gran escala,
orientando a la obtención de beneficios económicos y altos. Su principal objetivo es maximizar la producción para abastecer tanto a mercados nacionales como internacionales, pero con un fuerte énfasis en la exportación. Es decir, que desde este enfoque se concibe la actividad agropecuaria como una mera actividad económica desvinculada del derecho a alimentación, de las necesidades alimentarias locales y del equilibrio ecológico. Este modelo aplicado al sector agropecuario pues requiere extensas superficies de tierras para ser económicamente rentable, que es el propósito, y reducir costos operativos. Y eso conlleva a la deforestación y a la llamada extensión de la frontera agrícola, que es la conversión de bosques y ecosistemas en tierras de uso agrícola y de pastoreo. Bueno, aquí es importante también entender que uno de los elementos centrales del sistema en la agricultura es el monocultivo. Es decir, que es el cultivo de una sola especie vegetal en grandes áreas, porque así es posible utilizar maquinaria pesada, con poca mano de obra, que funciona mejor en terrenos amplios y planos, y a la vez para aplicar métodos uniformes de siembra con semillas modificadas, fertilización, fumigación, bueno, todo el paquete que conocemos. Y lo mismo ocurre con la ganadería, que convierte bosques en extensas praderas para la cría de ganado. Así que, bueno, tenemos sistemas productivos muy simplificados a nivel ecológico, con poca biodiversidad, que usan grandes cantidades de químicos que contaminan el suelo, especialmente que contaminan el medio y especialmente el suelo y el agua, y que a la vez están desvinculados del entorno cultural, social y ecológico. Y bueno, o sea, no se trata de un modelo de producción de alimentos nacional realmente para el país, para una zona, sino que está enfocado al estar enfocados a la exportación, no deja apenas ganancias ni económicas ni productivas en la región. Y cuando se trata de países con necesidades alimentarias sin cubrir, pues no es un modelo que facilita la mejora de la seguridad alimentaria local. Y también es importante entender que es un modelo productivo que cuenta con el respaldo de los gobiernos, con políticas públicas realizadas ad hoc y que reciben importantes subvenciones. Así es como la agroindustria pues es la principal causa de deforestación en todas las regiones del mundo, bueno, excepto en Europa. Y según datos de la FAO del 2021, sí, sacados de la COP26, pues en las 2 últimas décadas la expansión agrícola aumentó casi el 90% de la forestación mundial. Y eso para la producción de carne bovina, de soya, de aceite de palma, de caña de azúcar. Es decir, productos muy demandados a nivel mundial y que se incorporan a nuestra dieta cotidiana. Bueno, Iñaki comentaba sobre datos de deforestación. Bueno, es importante saber que en 2024 las principales zonas de deforestación mundial han sido los bosques, las regiones tropicales de América del Sur y especialmente Brasil y Bolivia. Y de hecho Bolivia ascendió al segundo lugar entre los 10 países con mayores pérdidas de bosques primarios tropicales, con más de 10 millones y creo 12 de hectáreas quemadas, es decir, un incremento de casi el 200% en tan solo un año. Y bueno, y esos incendios ha sido también la mayor causa de la pérdida de bosques tropicales, con en 2024 una pérdida récord de 6,7 millones de hectáreas. Y si bien las sequías prolongadas, que es más recurrentes, pueden originar esos incendios, desde luego son de origen antropogénico y se han iniciado con el fin de despejar tierras para la agricultura y el pastoreo y se salieron de control. Y bueno, ¿cómo afecta a Bolivia concretamente y brevemente? Pues con la expansión de la frontera agrícola y de la superficie nacional cultivada, los propios datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra establecen que entre el 2018 y 2024 se incrementó de casi 700.000 hectáreas, es decir, un 18%, la superficie cultivada, y de los cuales un 24% corresponde a productos oleaginosos y a cultivos industriales. Y es en los departamentos de Santa Cruz y del Beni, que son zonas de ampliación de frontera agrícola, donde se concentran los incendios, que se reportaron los mayores incrementos de superficie cultivada.
Y bueno, a eso se añade la superficie destinada a la ganadería y pastoreo. Aquí no tengo datos concretos de superficie porque el último censo agropecuario es del 2013. El año próximo normalmente se realizará el censo agropecuario 2026. Pero en términos de cabezas de ganado, desde el 2018, pues hay un incremento del 18%, es decir, más de 11 millones de cabezas de ganado. Y bueno, eso tiene un alto costo ambiental con una pérdida de biodiversidad enorme y de servicios ecosistémicos, visto que los bosques, especialmente los bosques primarios, que se perdieron mucho este año, el año pasado, pues son importantes para el almacenamiento de carbono, la regulación del clima global, del ciclo hídrico. Y también a nivel social, pues son las familias productoras y las comunidades indígenas que han sido las principales víctimas. Han perdido todo, sus casas, sus cosechas, sus medios de vida, que son los recursos naturales, visto que son familias productoras, y es decir, lo que afectó su seguridad alimentaria, además de su salud. Y también otra consecuencia de la expansión de la frontera agrícola pues son los conflictos sociales por el uso de la tierra, que también afectan principalmente a las comunidades campesinas e indígenas y sobre todo los territorios indígenas, donde las estructuras de vida sociales, económicas, las culturas locales se ven completamente rotas. Y aquí creo que es importante recordar que los pueblos indígenas tienen un rol muy importante en cuanto al mantenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático también, porque manejan sus territorios desde un enfoque de conservación y protección de los recursos naturales, es decir, un enfoque que dista mucho de la búsqueda de beneficio económico de la agroindustria. Y aquí lo termino. Digo que precisamente las compañeras de Aquilo de Combate, Laura y Aurora, pues han estado por allí hace muy poquitas semanas, precisamente recorriendo esas comunidades de la Chiquitanía donde, bueno, que han padecido todos estos incendios, donde han estado viendo un poquito pues las repercusiones sobre las comunidades y sobre las poblaciones indígenas y campesinas que viven en esa zona. No sé qué nos podéis contar y cómo habéis vivido ese proceso. Hola, buenas tardes a todas, buenos días también a todos allí al otro lado. Pues sí, justamente para nosotros ha sido un proceso extraordinariamente interesante, intenso y sobre todo lleno de aprendizajes, ¿no? Porque es verdad que habíamos trabajado previamente con temas relacionados con la expansión de monocultivos, sobre todo con palma, con azúcar, pero es verdad que en esta ocasión, y aprovecho, por cierto, para agradecer la oportunidad a CERAI de habernos como puesto la posibilidad de hacer este trabajo sobre el terreno y de habernos facilitado los contactos que para nosotros han sido como extraordinariamente importantes para poder llegar a las comunidades, que no siempre es tan fácil, que de hecho es quizá lo más difícil, ¿no? Contactos que nos han puesto en marcha, en contacto, valga la redundancia, con organizaciones como CIPCA y con Jerry, por ejemplo, que va a participar luego, y que han sido un poco de la mano de ellos que hemos logrado ir a comunidades, a zonas de comunidades indígenas que no están tan alejadas, están muy complejas, es muy difícil llegar a ellas. A lo mejor se tarda 3, 4, 5 horas de coche, pero no están en realidad tan lejos. Lo que pasa que es verdad que las comunicaciones por carretera son difíciles, que están en zonas a las que no es fácil llegar y a las que nos ha sido como extraordinariamente útil contar con ese apoyo. Por ejemplo, Jerry, ¿no? Yo recuerdo como él, cada vez que íbamos a una de las comunidades, él siempre les preguntaba, ¿y qué tal desde la última vez? ¿Y qué tal la familia? ¿Y cómo ha ido esto? ¿Y cómo ha ido otro? Como facilitando y empezando esa conversación que siempre es algo que achacamos un poco al periodismo, que a veces va como te dejas allí, caes en un lugar, preguntar y irte corriendo, y no ha sido así. O sea, hemos tenido la oportunidad realmente de conversar, pasar tiempo, visitar los huertos, visitar los chacos, encontrar oportunidades de ir con algunas, en ocasiones, ¿no? Con las familias o con algunas personas en el coche que han venido con nosotros y que nos iban contando. Y entonces, para nosotras,
toda esa parte de trabajar así ha sido realmente interesante. Aprovecho también para dar las gracias pues, a todo el equipo de CERAI que desde aquí, ¿no? Que ya desde el principio nos contó, nos pasó documentación para leer, para encontrar, porque lo que decíais, que yo creo que es importante, los incendios en Bolivia han sido muy grandes en todo el país, pero han estado muy localizados en concreto en estas dos zonas, como decía Axel, en el Beni y en la región de la Chiquitanía, donde ha sido espectacular, que es donde hemos extraordinariamente grave y nos ha sido como realmente impactante poder visitar y conocerlo. Luego contaremos más, pero bueno, no me quiero enrollar demasiado de primeras. Bueno, pues quiero decir que precisamente, bueno, pues siempre vemos el tema de los incendios forestales, pues vosotras habéis tenido la suerte de poder estar directamente en las comunidades viendo el resultado, viendo el impacto que tienen estos incendios sobre las poblaciones locales. Dentro de todo lo que habéis estado conversando y viendo en las comunidades, podemos decir que realmente existe una relación entre la expansión entre la expansión de los incendios, la expansión del fuego y la expansión de la frontera agrícola. Sí, Iñaki, voy yo. Muchas gracias. Yo también me quiero unir a los agradecimientos que decía Aurora, ¿no? Porque como ha dicho, ¿no? Para nosotros ha sido una gran oportunidad de ver sobre el terreno qué es lo que estaba pasando y cómo ha afectado a las poblaciones locales, ¿no? Y sobre tu pregunta sobre si hay una relación, ¿no? Sobre esta deforestación y estos incendios con la expansión de la frontera agrícola, yo creo que Axel ya ha puesto muy bien el marco, ¿no? Y efectivamente es así, ¿no? Hay una relación directa y de hecho nosotros cuando hablábamos con las comunidades afectadas, ellos eran los primeros que apuntaban a eso, ¿no? Que decían, bueno, es que en los últimos años se han estado abriendo muchísimas plantaciones en estas zonas aledañas que además se hacen utilizando el fuego y utilizándolo mal y por eso se han dado todos estos grandes incendios, ¿no? Y especialmente los de 2024, aunque ya había habido unos grandes incendios en 2019 que habían sido también muy difíciles de controlar, aunque no al nivel de los de 2024, ¿no? Pero igual sí hay que poner un marco cronológico, creo que podemos hablar, ¿no? de 2013 y esa agenda patriótica que presenta Evo Morales, donde uno de los objetivos es precisamente expandir el terreno agrícola en ese momento, ¿no? de 3,5 millones de hectáreas a 13 millones. Y esto implica pues una flexibilización tanto de la propiedad de la tierra, pero también del uso del fuego para las quemas, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hemos visto, y además es que lo hemos visto en directo, que no solo nos lo hayan contado, sino que hemos visto cómo limpian el terreno, ¿no? Y forman estos llamados cordones que cuando se tala, ¿no? El bosque chiquitano, que es lo que hay ahí, pues todo se acumula, ¿no? En unas grandes hileras porque es una materia que se descompone muy lentamente y entonces para acelerar ese proceso lo ponen en estas hileras y luego lo prenden. Supuestamente están obligados a controlar que no se desmadre esos fuegos, pero muchas veces no lo hacen porque además tardan muchos días y muchas veces pues simplemente lo dejan ahí y eso es lo que muchas veces provoca, ¿no? Que eso pase al mismo bosque que muchas veces está muy cerca. Y bueno, un poco lo que comentaba Axel, ¿no? Esto está relacionado con ciertos sectores concretos, ¿no? Y es pues en gran medida con esos cultivos de exportación o con esos productos de exportación más bien, ¿no? Porque no solo hay cultivos, sino también ganadería, como hablaba Axel, ¿no? Y muy concretamente, pues la soja, ¿no? Que ha triplicado su extensión desde el año 2000, según datos de la FAO, y también pues el ganado, ¿no? Se ha duplicado también durante los últimos años. Pues eso es un poco, ¿no? Lo que nos apuntaban cuando hablábamos con las comunidades locales y lo que nosotras mismas hemos podido ver sobre el terreno. Pues vamos con Yeri, porque tenemos a Yeri precisamente en el corazón de la Chiquitanía, lo tenemos en Concepción, y me gustaría que nos explicara un poquito, que complementara un poquito esto que está comentando Laura. En los últimos 10 años se han disparado los incendios, o sea, siempre ha habido quemas en el oriente de Bolivia, siempre ha habido quemas y humo durante toda la época seca que toma el ambiente durante algunos meses, pero en los últimos 10 años estos incendios se han disparado en tamaño, en
en superficie y en todo. ¿Qué hay detrás de los incendios actuales que no había hace 10 años? Hola Iñaki, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Axel, Laura, Aurora, qué gusto poder volver a verlas por este medio. Estuvimos compartiendo hace unas semanas atrás, aquí mismo en el territorio en el que estoy. Estoy en el municipio de Concepción. Eh, Gracias a hace ratito hubo una pequeña lluvia, así que un poco más tranquilos por el tema del calor. Mira, el año 2014, Iñaki, y haciendo un pequeño antecedente a esto, mencionabas que eran 10 millones de hectáreas que se habían quemado. Y vamos a ponerle el cherry de la torta, en la que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de aquí de Bolivia confirmó que oficialmente en el año 2024 se quemaron 12.600.000 hectáreas en todo el territorio nacional, haciendo esto un 11,5% de toda la extensión del territorio de Bolivia, y de todos estos 12.600.000 hectáreas y fracción, más del 7,2 millones de hectáreas eran bosques, ¿no? Lo que marca un récord histórico en el país y en todo este proceso de historia que dices hace 10 años, de que en Bolivia no escuchábamos hablar o no se veía la magnitud de los incendios forestales que tenemos en el territorio y en el país. Estos últimos 10 años han sido muy evidentes, catastróficos, y esto tiene un sentido, ¿no? Tiene una razón en la cual todos estos procesos de desastres se están dando en nuestro territorio. Hay leyes incendiarias que nosotros llamamos dentro del país que están en vigencia, la cual no solamente legaliza lo que es las quemas, sino también promueve la deforestación. Creo que más adelante vamos a estar hablando acerca de todas estas políticas que se están dando, pero también acerca del uso del fuego, ¿no? En el territorio, los pueblos indígenas, tenemos que entender que los pueblos indígenas, y esta práctica ha sido y es una práctica ancestral en el tema del chaqueo, ¿no? Desde los pueblos indígenas. Pero aquí hay que tener la diferenciación. Los pueblos indígenas no lo hacen de manera extensiva, sino hacen el uso del manejo del fuego a través de técnicas o prácticas que ellos han aprendido de sus abuelos, de sus padres. Por ejemplo, para poder quemar o para poder hacer el chaqueo, como bien decimos aquí en el territorio, tienen que esperar 2 a 3 lluvias fuertes para después recién quemar. Y además la quema se la hace controlada. Se organiza la comunidad, se informa a la comunidad para hacer las quemas, y todos están atentos en el caso de que se vaya a descontrolar el fuego. Y tercero, la quema no se hace de manera extensiva. La práctica de los pueblos indígenas no es un trabajo extensivo, sino más es un trabajo de supervivencia, un trabajo de subsistencia. La producción agrícola y la producción que ellos hacen es más para poder satisfacer la alimentación familiar en todo el año. Entonces, comparado con la agroindustria, estamos hablando de miles de hectáreas de que se utiliza el fuego para poder quemar, comparado con el manejo de 1.000 metros cuadrados que hace un indígena en su territorio para poder producir alimento de subsistencia. Muy bien. En principio, todos estos chaqueos se dice que son para producción de alimentos, pero al final todo esto, ¿cómo afecta a la seguridad alimentaria de la población, que es el tema principal con el que trabaja CIPCA? Mira, desde una perspectiva ambiental, esta devastación o todos estos desastres implica la pérdida de los suelos fértiles, ¿no? Es decir, daña el suelo mismo, la biodiversidad, las fuentes de agua, los servicios ecosistémicos esenciales para la vida que brinda el bosque. Desde una perspectiva más social, las comunidades campesinas e indígenas
que dependen de la agricultura familiar, la caza, la pesca, la recolección. No solamente hablamos de recolección de frutos para que vayan a ser frutas dentro del bosque, sino también productos forestales no maderables. Por ejemplo, a las comunidades que visitamos con Laura y Aurora, hay una asociación de productoras que utilizan los frutos del bosque para poder hacer productos transformados, como hablamos del cusi, como hablamos del aceite de copaibo, que estos productos forestales no maderables son materia prima para que las mujeres de los pueblos indígenas puedan generar economía dentro de sus comunidades. El fuego, al avanzar sobre estos territorios, lo que hace es destruir absolutamente todas las capacidades que tiene el bosque, pero también todas las capacidades que tiene el territorio para poder brindar la subsistencia que necesitan los pueblos indígenas en sus territorios. Y muchas veces las prácticas de la agricultura extensiva, la práctica del agronegocio, lo que hace es resaltar por encima la necesidad de generar ingresos económicos de los propios empresarios que la necesidad de subsistencia que tienen los pueblos indígenas en el territorio. Entonces estamos en una lucha desigual donde el que tiene más, hablando propiamente en recursos económicos, tiene el poder, y que los que son dueños y tienen la propiedad del territorio, al no tener recursos económicos físicos en metal, se quedan en desventaja. Entonces, dentro de estas perspectivas en las que nosotros estamos trabajando, se promueven diversos sistemas. Hablamos nosotros de sistemas agroecológicos resilientes, donde se fortalecen las capacidades locales en gestión de riesgos y apoyamos la recuperación de los medios de vida con enfoques de género y justicia ambiental. Para eso nosotros estamos ejecutando y aplicando proyectos dentro del territorio de la Chiquitanía, trabajando con comunidades que han sido directamente afectadas. Aquí también tenemos que hacer un paréntesis, Iñaki, de que el fuego, el que afectó el año pasado, no fue necesariamente provocado y producido desde las comunidades indígenas, sino que fue ingresado, todo ese fuego ingresó desde las propiedades privadas, que no se hace el manejo adecuado del fuego, como bien decía Laura, como bien decía Aurora. Las grandes extensiones que se deforestan se amontonan o se hacen cordones, que nosotros les llamamos acá, y, como bien decían, el tiempo que necesitan todo esto es para poder degradarse en este lugar es mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan el fuego. Y como no utilizan o no tienen las técnicas o las herramientas para controlar el fuego, y es bastante extenso todo este tema, entonces es muy difícil controlarlos, el fuego propiamente hablando. Entonces, dada la situación climática que tenemos dentro del territorio chiquitano, ya de por sí es un territorio bastante caliente. Hablamos una media de temperatura de entre 37, 38, 40 grados centígrados. Hablamos de que no hay agua y es seco. Y además hablamos que la superficie que tienen es bastante seca, y toda la hojarasca o las hojas que caen por este tema contribuyen y suman a ser un combustible para que, sumado al viento, esto pueda expandirse con mayor facilidad. Y esto ha hecho de que el fuego ingrese al territorio indígena, quemando todos estos sistemas de medios de vida, pero también sus sistemas productivos. Se han perdido cosechas completas de plátano, de arroz, y Laura y Aurora son testigos de esto, porque es la alimentación que dependen las comunidades, los territorios indígenas, es un sustento básico. Estos alimentos son alimentos básicos que se encuentran dentro de la canasta familiar. Además de esto, el impacto directo sobre la seguridad alimentaria, a lo que yo me estoy refiriendo, el fuego que ingresa en el territorio hace un impacto directo en la seguridad alimentaria. En primer lugar, destruyen el bosque. Y con esto están destruyendo la diversidad de alimentos que las comunidades recolectan también dentro de estos bosques. Como puede ser la fruta, puede ser miel, puede ser animales silvestres también, porque dependen de la caza para su subsistencia también, ¿no? Entonces, eso de lo que estamos hablando. Además, los suelos agrícolas, como bien decía, el fuego ha ingresado a sus territorios, a sus chacos. Acá a nosotros les llamamos sus chacos, a sus propiedades donde producen sus alimentos. El fuego lo que hace es degradar
el suelo mismo para volver nuevamente a producir, y en estas situaciones la calidad de los productos bajan. Además de eso, los hacen menos productivos, lo que de alguna u otra manera reduce la producción de los cultivos básicos. Como cultivos básicos de los pueblos indígenas, aquí en el territorio, aquí en la Chiquitanía, tenemos tres principales. Por ejemplo, tenemos el maíz, el arroz y la yuca, ¿no? Y muchos de estos alimentos han sido dañados por el fuego el año pasado, y desde CIPCA nosotros estamos trabajando en poder apoyar en la recuperación de estos sistemas de medios de vida, estos sistemas de producción, con los proyectos que tenemos actualmente. Trabajando de diferentes técnicas, trabajando desde diferentes niveles, trabajando con las comunidades, con los productores, trabajando también con los municipios. Y dado de este trabajo que hemos tenido, no solamente desde CIPCA, sino muchas instituciones que trabajan en el territorio, el municipio de Concepción ha reducido drásticamente su índice de incendios forestales comparado del año pasado, los años anteriores, con este año, con este periodo. Entonces, y ha sido también el municipio mismo elegido como un municipio ejemplo, modelo de la prevención de lo que es los incendios forestales dentro del municipio y dentro del territorio también. Iñaki. Muy bien, muchas gracias. Pues precisamente, bueno, pasamos con Axel para que nos cuente un poquito cómo es ese trabajo dentro de este choque de modelos que tenemos entre la producción del agronegocio y las pequeñas comunidades. A ver si Axel nos puede aclarar un poquito mejor cómo es el trabajo que hacemos de conjunto CERAI con CIPCA en estas comunidades. Vale, pues de manera global, ¿no? Trabajamos en zonas rurales donde la actividad agropecuaria, como comentó Yeri, es la base de la economía local y de autoabastecimiento de alimentos de las comunidades. Entonces ahí trabajamos para promover e impulsar sistemas alimentarios locales y sostenibles, y como decía Yeri, pues para ello nos centramos en fortalecer las capacidades de las familias productoras y de sus organizaciones representativas. Y eso en estrecha colaboración con las autoridades locales públicas o bien gobiernos autónomos municipales, o en el caso de los territorios indígenas con las autoridades indígenas originarias. Y eso desde dos vertientes siempre, o sea, una económica productiva y otra sociopolítica. Respecto a la primera y el componente económico productivo, pues CIPCA en terreno realiza formaciones, intercambios de experiencias, acompañamiento a las familias para la implementación de una agricultura sostenible basada sobre la agroecología, y que consiste en aplicar principios ecológicos en la parcela productiva, integrando el conocimiento científico con los saberes locales. Y Yeri nos dio un muy buen ejemplo ahora con el chaqueo. Y más concreto no podía ser. Y entonces, con la aplicación de los principios ecológicos, me refiero, y creo que es importante entender que se trata de intentar reproducir las interacciones ecológicas y las sinergias benéficas entre especies en la parcela y con su entorno ecológico. Es decir, que en lugar de monocultivos, implementamos sistemas productivos complejos con muchas interacciones biológicas, y que son las que aportan justamente resiliencia frente al cambio climático, por ejemplo, y que permiten también un control biológico de las plagas, evitando al máximo el uso de insumos externos como el modelo agroindustrial. Entonces, son sistemas adecuados al entorno ecológico y cultural, con una producción diversificada que a la vez permite diversificar la dieta de las familias también, y entonces mucho más enfocado a la seguridad alimentaria local. Y en lo económico, pues buscamos articular esta actividad agropecuaria con la economía local para dinamizarla. Y aquí otra vez, con diferencial modelo agroindustrial más orientado a la exportación, con una cadena de suministro larga y compleja que realmente beneficia a las empresas, pues nosotros nos centramos en circuitos locales, priorizando la venta local a través de asociaciones, cooperativas,
lo que revierte en la accesibilidad de la alimentación a los territorios locales, también a través del acceso a programas públicos como el desayuno escolar a través de la compra públicas, que permiten dar un precio justo a las familias y alimentar. Bueno, todo eso entre otros ejemplos. Y respecto al componente social y político, pues trabajamos con las organizaciones de base, tanto para lo que decía ayer, y para fortalecer su capacidad de organización interna, para que sean espacios con equidad de género y generacional, y también para que incidan y participen activamente en las políticas públicas locales para implementar sistemas alimentarios sostenibles. Y eso frente a la agroindustria es muy importante, que la sociedad civil esté articulada, formada para contribuir activamente a la gestión territorial con propuestas concretas de políticas públicas que vienen de su experiencia práctica y concreta en la agricultura sostenible, en la gestión ambiental, en la defensa del territorio, en la prevención de incendios y deforestación. Y bueno, y evidentemente, como decía, todo este trabajo se realiza en colaboración estrecha con los gobiernos locales, que es que toda vez que se pueda, y por lo general lo es, porque sí que está muy bien implementado en los territorios, y eso contribuye mucho a la gobernanza local territorial frente a la agroindustria. Y por fin, pues sí, preciso que todo ese trabajo desde los territorios permite a la vez alimentar a propuestas públicas en el espacio, en el debate nacional, a colocar esas problemáticas agropecuarias en la agenda pública. Y eso, ahí perdón, me mareé un poco. Y ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues precisamente, bueno, como Laura y Aurora estuvieron por esas comunidades hace poco, me gustaría que nos deis un poquito el enfoque de cómo están estas comunidades un año después, es decir, las que fueron azotadas por los incendios en 2014, cuando todas las habéis visitado ahora, cómo están sus medios de vida, cómo habéis encontrado a la población, afecta igual a los hombres y a las mujeres, afecta igual a unas comunidades que a otras. ¿Cómo habéis visto aquello? Pues nosotros visitamos varias comunidades durante los días que estuvimos allí. Y lo que vimos principalmente es que el tema de los incendios todavía estaba muy presente, ¿no? Un año después. Una de las cosas que comentábamos con Jerry, precisamente antes de ir y mientras estábamos allí, es que, y quizá, ¿no? Gente que venga de fuera, como veníamos nosotras, viene un año después a Santa Cruz y ve que realmente no se ven tantas cicatrices de los incendios así a primera vista, porque realmente es un bosque que se recupera relativamente rápido, o que ha vuelto, ¿no?, a florecer relativamente rápido, pero no de la misma manera que antes. Si no lo conocías antes, evidentemente no lo percibes, pero ellos sí que contaban, ¿no?, en las comunidades cómo para ellos había sido una pérdida enorme, pues haber que se hubiese, ¿no?, quemado todas esas zonas de las que ellos dependían, como comentaba Yeri, para su subsistencia pues diaria. Pues como ya han comentado, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, las mujeres ganaban un sustento adicional gracias a algunas de los árboles tradicionales de allí, como el cusi y el copaibo, con el que hacen pues geles, champús que venden en ciudades cercanas o en otras ferias, ¿no? Y con eso ellas consiguen cierta autonomía económica que ahora mismo se les había visto muy comprometida. También, por ejemplo, una de las cosas que más nos comentaban es que como los incendios habían destrozado buena parte de sus propios chacos, se habían quemado todos sus animales, ya no tenían prácticamente con qué alimentarse, pues muchas personas se habían visto obligadas a salir fuera de las comunidades a buscar trabajo. E irónicamente, en muchas ocasiones a donde habían ido era precisamente a esas grandes extensiones, a esos grandes terratenientes que habían sido el origen de esos incendios. Pero claro, ellos lo que comentaban es que una vez que ya se empieza a ir la población, es muy difícil que vuelvan, porque ya empiezan a tener, digamos, su sustento económico fuera y ya no hay tiempo, ¿no?, para recuperar lo que se ha perdido.
Entonces ellos veían cómo sus propias comunidades poco a poco languidecían y estaban preocupados, ¿no? por el futuro precisamente por eso, porque se veían que quizá dentro de unos años no iban a poder subsistir en sus propias comunidades y que quizá al final todos acabarían, pues eso, ¿no? Viviendo en ciudades como Concepción o en algunos pueblos un poco más grandes o en las propias plantaciones, ¿no? Porque se ve también, pues en esas grandes extensiones había también como pequeñas ciudades, ¿no? Donde también había, pues, los propios terratenientes y algunos trabajadores. Entonces, bueno, yo con lo que me quedé fue un poco con eso, ¿no? Un poco, bueno, un poco no, mucha tristeza por el futuro de esas comunidades. Muy bien. ¿Qué ha pasado, Yeri, en estos 10 años para que los incendios se hayan disparado de esta manera? Porque algo ha pasado. Es decir, es un problema de cambio climático, es un problema legal, es un problema de estrategia, es un problema casual. ¿Qué ha pasado en estos 10 años o qué ha pasado exactamente, bueno, en estos últimos 10 años, desde 2013 que comentábamos antes, para que haya habido este aumento tan grande con el tema de los incendios? Gracias, Iñaki. Mira, como hablaba bien hace instantes, el chaqueo, como bien lo hemos mencionado, fue, es y será siendo siempre una práctica ancestral que históricamente fue utilizada por los pueblos indígenas. Sin embargo, en estos últimos 10 años o estas últimas décadas, esta práctica se ha ido desnaturalizando, es decir, se ha convertido, se ha cambiado esta definición del concepto del chaqueo de los pueblos indígenas como una práctica ancestral, sino que se ha convertido en una práctica de herramienta de expansión agroindustrial. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer la diferenciación aquí, de que los pueblos indígenas siguen manteniendo sus prácticas ancestrales, cuidando lo que es el medio ambiente, el bosque, utilizando técnicas ancestrales para hacer los chaqueos. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que los chaqueos y el uso que hacen del territorio de los pueblos indígenas no son, por ejemplo, nuevas aperturas de bosque, sino lo que hacen es trabajar aperturas ya anteriormente que trabajaron, es decir, que dejaron en barbechos. Nosotros le llamamos barbechos acá en territorios donde ya fueron trabajados previamente y los dejan descansar por años y después de un periodo de trabajo o de recuperación, que podemos decir, del territorio, estos mismos terrenos, esta misma tierra, vuelven nuevamente a usarla para seguir produciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es evitar la presión hacia el bosque, evitar la deforestación. Caso contrario que se hace con la agroindustria. La agroindustria no recupera suelos, no recupera, no hace rotación, sino lo que hace es apertura de suelos en nuevos territorios, en nuevos lugares y ocasionando obviamente lo que es la deforestación, la quema y los chaqueos. Y sí, a partir de hace aproximadamente ya unos 10 años atrás, hubieron políticas de Estado que se legalizaron a través de leyes para que todas estas actividades desde la agroindustria podamos tenerla como una política de Estado utilizando siempre términos bonitos, ¿no? Vamos a abrir, vamos a aperturar el bosque, vamos a dañar el medio ambiente. ¿Para qué? Para garantizar lo que es la seguridad alimentaria. O sea, es como un chantaje, una estrategia de decir, o sea, si no aperturamos, nos vamos, entre comillas, a morir de hambre como país, ¿no? Entonces, para eso lo que se han creado y nosotros llamamos, y la sociedad también llama, las leyes incendiarias. Se pueden destacar 4 leyes, por ejemplo, la ley 337 que se promulgó el año 2013, lo que hace es legalizar los desmontes ilegales bajo el argumento de la seguridad alimentaria. También tenemos otra ley que se promulgó el 2015 que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas sin planes de manejo, es decir, sin hacer un plan de desmonte. Lo que se hacía hasta antes de ese año era solamente se tenían 5 hectáreas nada más para poder desmontar. A partir de ese año, de 5 se puso para 20 hectáreas, es decir, de un solo saque, como bien decimos acá, se amplió
de 5 a 20 hectáreas sin permiso, sin planes de manejo. Perdón, el permiso sí es necesario, pero sin hacer un plan de manejo de desmonte. Y el 2019 se regula el uso del fuego, pero nunca fue reglamentada, ¿ya? Y lo que se hace es a través de esta normativa, lo que hace es que se autoricen las quemas controladas, entre comillas, quemas controladas, pero no se hace absolutamente, no se lleva a cabo de que sean de verdad quemas controladas, y lo que hace también a las zonas donde se aplica esto que sean mucho más vulnerables para poder usar lo que es el fuego. Em, Dentro de estas leyes han generado conflictos territoriales. La aplicación de estas leyes han generado estos conflictos. Se han podido evidenciar diferentes divisiones dirigenciales dentro de los pueblos indígenas, y también que hay la creencia de la presión sobre los territorios colectivos. Muchas veces lo que se hace es se prohíbe lo que son las quemas en estos tiempos, pero se sigue dando la autorización y los permisos para que sigan quemando. Y esto afecta también a los pueblos indígenas, es decir, siempre se los pone en la misma bolsa a todos, ¿no? La agroindustria, en este caso, cuando afecta a algo y es una prohibición, siempre afecta a los dos por igual. Pero cuando decimos que los agroindustriales tienen mayor ventaja de destrucción, entre comillas, que pueden decir para el tema del uso del suelo, porque queman en muchas hectáreas, tendría razón la prohibición para que dejen de quemar. Pero cuando hablamos de los pueblos indígenas, también les cae este peso para la prohibición de ellos. Pero también estamos hablando de una agricultura de subsistencia en la que no es extensiva, no se deforesta o no se quema en extensión, sino solamente ellos llaman en pequeños territorios que le llaman tareas. Máximo una producción o una habilitación de un chaco, de un barbecho, un pueblo indígena o un productor de un pueblo indígena, de una comunidad indígena, lo máximo que podrían estar quemando o habilitando es 1 hectárea, frente a las miles de hectáreas que un solo productor agroindustrial hace para poder quemar. Las políticas de Estado están fomentando estas acciones, pero también están afectando a los pueblos indígenas, poniéndolos en la misma balanza. ¿Ya? Entonces, eso para poder destacar, Iñaki. Mm. Pues sigo contigo, porque, a ver, al final la estrategia, con el nombre de Agenda Patriótica y Seguridad Alimentaria y todo esto, lo que busca es esa ampliación de la frontera agrícola y de la frontera ganadera para la producción de biocombustibles, de piensos animales, de muchas cosas, pero en principio es un avance de la frontera agrícola y ganadera, supuestamente para mejorar las condiciones de alimentación de la población. Es esta una buena estrategia. O sea, esto realmente está ayudando a mejorar las condiciones de alimentación de la población. Es una buena estrategia. Sí, contigo, Sí, Jerry. mira, creo que es una buena pregunta. Porque la verdad no sé cuál es la información que se maneja de Bolivia hacia afuera sobre esto, ¿no? Porque de alguna otra manera, al decir una agenda patriótica y económica, se trabaja, por eso les digo, ¿no? Se trabaja con términos tan bonitos, que se escucha tan hermoso hacia afuera, pero quienes lo vivimos y quienes lo viven desde los territorios es totalmente lo contrario. Por ejemplo, el discurso oficial que se sostiene sobre el tema de la ampliación de la frontera agrícola, de fortalecer la economía nacional, eso es lo que sale hacia el exterior, eso es lo que le llega a ustedes y lo que les puede llegar no solamente a España, sino a todo el mundo. Pero la realidad dentro de las comunidades, dentro del territorio en el que estamos nosotros como CIPCA trabajando, y los mismos pueblos indígenas que se desarrollan en estos lugares, están mostrando totalmente lo contrario. Los beneficios se concentran en los sectores vinculados al agronegocio.
mientras que las comunidades indígenas locales están sufriendo la pérdida de sus territorios, de su salud, de sus alimentos, de sus sistemas de medios de vida, frente a la necesidad de poder generar recursos económicos que aparentemente va a beneficiar a Bolivia, a nuestro país, pero también a los mismos pueblos indígenas donde es absolutamente eso no se ve. Estamos beneficiando a la agroindustria, estamos beneficiando a agroindustriales donde esos recursos se quedan ahí o se van hacia afuera y no se reparten dentro del territorio. Dentro de estos aspectos, los aspectos o los puntos negativos es que la concentración de todos estos beneficios van para las élites empresariales, van para los grandes agroindustriales, los grandes empresarios, que muchas veces no son ni personas del país, sino son extranjeros que vienen a, a usar la tierra para poder tener recursos económicos y, bueno, dónde los llevarán los recursos, ¿no? Lo otro, el desplazamiento y la vulnerabilidad de las comunidades campesinas e indígenas. Al perder territorio, al avanzar la frontera agrícola, los pueblos indígenas están perdiendo territorio, están perdiendo un lugar donde van a seguir trabajando, donde van a seguir subsistiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es el desplazamiento y muchas veces es la migración de lo que hacen de los pueblos hacia las ciudades y se desvirtúa totalmente lo que es el trabajo comunitario y la visión y la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas de poder subsistir y vivir dentro de sus territorios, vendiendo afuera su fuerza de trabajo, siendo explotados y muchas veces perdiendo lo que es hasta la propia dignidad como persona. Entonces, esa es otra de las desventajas. Y lo otro que tenemos es que los territorios actualmente lo que está haciendo esta deforestación, este desmonte, este avance de la frontera agrícola, lo que hace es mayor ahondamiento a la brecha o lo que estamos nosotros llamando lo que es el calentamiento o el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay mayores sequías, en tiempos de sequía obviamente, inundaciones y incendios, ¿no? Está más propenso a sufrir lo que es incendios por el tema de la pérdida de los bosques. Y la persistencia que tenemos nosotros de una economía dependiente de materias primas de bajo valor agregado y lo que hace también es que al no tener producción, lo que hace para los pueblos indígenas es de depender de alimentos procesados que no son producidos por ellos, que tienen mucho menos valor nutritivo y también lo que se va perdiendo es la identidad cultural como pueblos indígenas, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros como CIPCA, Iñaki y a los que nos están viendo, como CIPCA estamos promoviendo alternativas productivas que mejoren de alguna u otra manera la calidad de vida de los pueblos indígenas dentro de sus territorios. Para eso bien también Axel había hecho una introducción sobre el trabajo que se estaba realizando, sobre la aplicación y el trabajo de una agroecología diversificada, una producción de alimentos sanos y sostenibles también para ellos. Lo que se hace también es que se apliquen los sistemas agroforestales, que es la integración de los árboles, cultivos anuales y ganado para restaurar suelos, ¿no? El manejo de la ganadería sostenible también para restaurar los suelos y el agua. Además de eso, también el tema de la producción de la piscicultura. Se hace el manejo integral de los bosques, el aprovechamiento sostenible de los frutos del bosque. Habíamos mencionado el tema del cusi, del azaí, en el cual genera economía circular también dentro de lo que es las familias indígenas en la transformación del cusi, por ejemplo, hacen shampoo, hacen jaboncillos, hacen cremas y que esto se genera también y se comercializan en ciudades intermedias, pero también en ciudades capitales, como la tenemos en Santa Cruz. Lo que se hace es fortalecer a través de este trabajo como CIPCA el fortalecimiento de los mercados locales. Promovemos también junto con gobiernos municipales, las comunidades, otras instituciones que trabajan en el territorio, ferias locales, ¿no? Ferias de circuitos cortos y la articulación entre lo urbano y lo rural para poder comercializar y generar economía. Y dentro del valor agregado que hacemos es
esto, ¿no? Lo que les hablamos, es la transformación del aceite de cusi en otros productos que se puedan generar mayor economía. En sí, en un pequeño resumen, lo que nosotros podemos decir que el bosque no es un obstáculo, es la base de la vida. Y mientras las leyes y todo esto que nosotros le llamamos las leyes incendiarias sigan promoviendo un modelo de quema en el futuro, las comunidades indígenas nos están enseñando que es posible producir cuidando. Y el reto de mi Bolivia, de nuestro país, es dejar de expandir la frontera agrícola a costa de la vida. Y tenemos que pensar en expandir la frontera de la esperanza con la agroecología, con los bosques, el cuidado de los bosques y la dignidad para nuestras comunidades indígenas con las que nosotros trabajamos. Muy bien, muchas gracias. Pues me gustaría saber ahora, Laura y Aurora, en el tiempo que habéis estado por allí, que habéis estado hablando mucho con autoridades locales o con líderes y lideresas locales. Vamos a ver, como bien está contando Yeri, una cosa es la estrategia nacional, ¿vale? Que la estrategia nacional o la estrategia de macroeconomía, y otra cosa a veces es cómo se ve desde las alcaldías o desde las autoridades locales o comunales estas estrategias. ¿Cómo habéis percibido vosotros esta estrategia de las leyes incendiarias, de la expansión de la frontera agrícola a nivel del territorio, a nivel de las autoridades locales? ¿Se ve como una oportunidad? ¿Se ve como un peligro? ¿Se ve como un problema? ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, la verdad es que desde la zona, desde las entrevistas que nosotras hemos hecho con muchas de las autoridades locales, la perspectiva era totalmente otra. Muchas de las lideresas que hemos entrevistado eran muy críticas, por ejemplo, con la autoridad de bosques, que es la facilidad con la que se han concedido todos este tipo de permisos para las quemas. Ellas desde estos espacios más locales, más cercanos al territorio, lo que se exigía era, de hecho, que hubiera mayor control. Y lo que se está intentando trabajar, que eso nos ha resultado muy interesante, es cómo evitar que esto vuelva a suceder a través de sistemas de monitoreo, de intentar tener muy controlado dónde se están produciendo los pequeños focos, los pequeños focos de incendios cuando son pequeños, antes de que se hagan grandes, a quién corresponde el territorio, el terreno, a quién hay que avisar para que se haga responsable, y nos hablaban también de la importancia de que haya multas, digamos, que sean acordes al daño que se está produciendo y que a las empresas, a las grandes empresas, no les salga rentable comenzar este tipo de quemas descontroladas porque luego las multas que tienen que pagar son menores del beneficio que han tenido, ¿no? Y luego otro de los aspectos que también nos ha resultado muy interesante es que, claro, para ellos, para las comunidades, como decía Jerry, no están recibiendo ninguna ventaja a partir de estas nuevas, de esta facilidad en la legislación, ¿no?, para promover las quemas. Al revés, para ellos solamente les produce perjuicios. Entonces, hay mucha crítica y hablaba antes Axel de la articulación local y de la importancia de lo importante que es. Y sí nos ha dado la sensación de que sí hay trabajo muy específico, muy concreto, hay articulación de actores, hay muchos activistas que están exigiendo cambios en la legislación. Lo que pasa que es verdad que la fuerza, ¿no?, las fuerzas están todavía muy dispares entre lo que quizás se pide y se exige desde las comunidades locales, especialmente desde los pueblos indígenas, frente a lo que desde las altas instancias se está promoviendo.
Muy bien, vosotros habéis recogido muchas historias de vida muy interesantes de la población local. ¿Podéis comentarnos alguna que os haya llamado especialmente la atención o que pueda ser especialmente representativa de todo esto que estamos hablando? Pues sí, la verdad es que, bueno, nos hemos venido con muchas historias, con muchos nombres en la cabeza, pero, por ejemplo, a nosotras nos resultó especialmente interesante, estuvimos con un activista que se llama Lordi Suárez, de la comunidad de San Simón, y él nos pareció realmente interesante su discurso porque compaginaba como las dos partes, ¿no? Muy en la comunidad, muy de trabajo de base, pero a la vez también era interesante porque desde el propio territorio en el que se encontraban estaban luchando, trabajando para que legalmente fuera considerado esta zona como lo que llaman territorio comunitario de origen, un territorio indígena reconocido como tal, lo cual les permitiría como tener un cierto control sobre su propio territorio, pero era también el año pasado, en octubre de 2024, pusieron en marcha movilizaciones, fueron andando hasta Concepción diversas poblaciones indígenas para exigir que se escuchara, para exigir que se tuvieran en cuenta sus propuestas para reducir el número de fuegos. Tenía también una parte especialmente interesante como emprendedor, ¿no? Él nos decía, nosotros no queremos, sí que queremos, por supuesto, queremos mejorar nuestras condiciones de vida, pero no así. Él siempre decía, el bosque es nuestro supermercado, nuestra farmacia, es de lo que obtenemos nuestra vida. Entonces, lo que queremos es cuidarla y queremos también promocionarla y enseñarla. Y él tenía en su mente la idea de hacer una propuesta de posibles visitas al territorio, pero visitas como una especie de turismo responsable, ¿no? O sea, la verdad que fue como muy ilustrador charlar con él. Con él y también con un montón de mujeres, de lideresas que hemos conocido. Me estoy acordando ahora mismo de las mujeres de la Organización de Mujeres de la Chiquitanía, que nos contaban cómo habían puesto en marcha una vez al mes una feria de productos agroecológicos, cómo se habían organizado para hablar con el ayuntamiento, digamos, con el equivalente al ayuntamiento, para que les cediera el espacio del mercado municipal, cómo habían ido creciendo, cómo ya se habían ido organizando. Y la verdad que ahí sí que nos dimos cuenta de que hay mucha movilización y mucha gente con muchas ganas, capacidad y trabajando ya mucho. Bien. Oye, no quiero que se me escape una pregunta también, porque sé que lo habéis estado mirando, el tema del reglamento de deforestación importada que está a punto de aprobar la Unión Europea y que precisamente tiene como objetivo que no se importen productos agrícolas o ganaderos que han provocado deforestación en los 5 años previos, o sea, que se han producido generando deforestación. Y entonces, bueno, yo sé que en este caso habéis mirado este tema, pero me parece que mucho no afecta, ¿verdad? En este caso era un poco diferente porque la mayor parte de la soja que exporta Bolivia estuvimos como haciendo un poco de seguimiento a través de Trace y de sus estadísticas, no viene para la Unión Europea, se vende más a países de alrededor, pero sí que nos encontramos con algunos. Sí que creemos que puede terminar siendo importante. Sí, finalmente, y confiemos que esta vez sí se apruebe y entre en vigor el reglamento, el reglamento de la Unión Europea, que en principio iba a haberse hecho efectivo en diciembre del año pasado, pero hubo algunos movimientos que al final le dieron ahí un año más por parte de gobiernos que no querían, que eran contrarios, ¿no?, a su entrada en vigor. Pero
sí que es verdad que en una de las entrevistas que hicimos, una de las personas no hablábamos tanto sobre este tema, pero nos contó, por ejemplo, que ella había estado trabajando con zonas de producción de cacao, también en Bolivia, que es minoritario comparado con esto que estamos hablando, ¿no? Minoritario comparado con las hectáreas dedicadas a la soja o dedicadas a otras oleaginosas, pero sí nos decía que al final, claro, todo es un poco cadena, ¿no? Y el hecho de que se ponga en marcha ciertas legislaciones de este tipo sí que hace moverse un poco y sobre todo da pie a como que fortalece la posición de aquellas organizaciones desde allí sobre los territorios que promueven y que luchan contra la deforestación. A mí aquí me gustaría, Iñaki, añadir una cosita, una cosita pequeña, sí, porque igual, como tampoco lo hemos explicado mucho, igual la gente que nos está viendo no sabe qué es el reglamento de forestación importada. Y bueno, simplemente por explicarlo muy brevemente, ¿no? El Reglamento de Forestación Importada es una legislación que aprobó la Unión Europea que dice que aquellas materias primas de siete tipos, ¿no? De materias primas que se han visto que eran las que tenían mayor relación con la deforestación y que eran importadas por Europa, pues cualquier tipo de importación, ¿no? Que se haga de estas materias primas a la Unión Europea tiene que estar geolocalizada hasta el lugar de producción para comprobar que no ha estado relacionada con deforestación antes del 30 de diciembre de 2020, como comentaba Iñaki, esos 5 años. Como decía Aurora, es verdad que mayoritariamente Bolivia no exporta directamente a Europa, pero sí que es verdad que exporta mucho a Argentina, la soja, por ejemplo. Y esa soja muy probablemente se acabe mezclando, ¿no? Con la soja del país, que es algo que ya estaba pasando, ¿no? Anteriormente, porque nosotros hemos hecho bastante investigación sobre la soja argentina y ya sabíamos que había mucho problema con la deforestación del Chaco boliviano y de otras zonas de Bolivia y que luego esa soja acababa en Argentina como si fuese soja argentina, pero no lo era. Y que vamos a ver, ¿no? Exactamente cuál es la trazabilidad que se hace de esa soja desde Argentina, porque ahí va a estar un poco el quid de la cuestión. Si realmente Argentina hace bien su trazabilidad, que está por ver, pues quizá, ¿no? Para Bolivia va a ser más difícil exportar a Argentina si no tiene esos sistemas de trazabilidad ellos mismos, porque supuestamente lo que dice el reglamento es que si hay un solo gramo de soja, ¿no? En todo ese container que se mande de harina de soja o de habas de soja hasta la Unión Europea, que no esté trazado, todo el container se vuelve. Entonces, que luego veremos cuál es la implementación, ¿no? Real, pero bueno, pueden cambiar las cosas si se hace bien y si no se hace bien, pues cambiará poco. Muy bien. Mira, paso ya con las preguntas que nos está enviando la gente que nos está viendo. Y hay una de Juan para Jerry en concreto que está preguntando qué pueden hacer o qué están haciendo las comunidades para poder defenderse de estos incendios. Si están pudiendo tomar algunas medidas relevantes que tengan impacto y si tienen impacto o no hay nada que hacer. ¿Qué se está haciendo desde las comunidades? Estoy nuevamente leyéndole la pregunta de Juan, agradecerle por las preguntas. Cuando me refería de que se ponen en la misma balanza a todos dentro de las prohibiciones, sobre todo en las prohibiciones, lo que quiero hacer es énfasis en lo que son las prohibiciones, más no así en el tema de los permisos, más no así en el tema de la cantidad de deforestación que se hace, porque desde la parte agroindustrial ellos tienen absolutamente y gestionan todos los permisos para poder hacer la deforestación. Y muchas veces, años antes, lo que se hacía era de que se deforestaba, se quemaba y se pagaba la multa. Antes, la multa por hectárea de quemada era de 0,50 centavos o 0,30, 0,50 centavos de dólar. Estaríamos hablando como 0,50 centavos de euro, si es que podríamos ponerle ahí. Eso valía una hectárea quemada, ¿no? Entonces, te era muy fácil poder quemar sin permiso, sin autorización, 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas y bueno, hacías el pago correspondiente.
¿Y qué es lo que pasa cuando se hace ya las prohibiciones del tema del fuego? Entonces, prohíbes a los agroindustriales para que puedan quemar y prohíbes a los pueblos indígenas en la misma balanza. Los agroindustriales ya tienen un excedente productivo. Los pueblos indígenas dependen de su producción para ese año, dependen del chaqueo de esa pequeña extensión para poder producir ese año. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está trabajando en la implementación de sistemas productivos, en recuperar sus sistemas productivos que ya están, pero también desde las políticas públicas se está trabajando en aquí un paréntesis, Aurora mencionaba hace rato con Lordi, el trabajo de Lordi que se había hecho en Concepción, yo la aclaro, es en el municipio de San Ignacio de Velasco, se hizo, los pueblos indígenas del Alto Paraguay hicieron la primer marcha, una primer marcha histórica para defender su territorio en contra de los avasallamientos, en contra de la deforestación y en contra de lo que es los incendios forestales. Marcó la historia de los pueblos indígenas chiquitanos al ser la primer marcha indígena que llegó al territorio. Volviendo, estos pueblos indígenas lo que hacen es a través de este proceso y de este trabajo de poder incidir ante los gobiernos municipales para que se puedan generar políticas públicas que puedan reducir y frenar lo que es el avance de la frontera agrícola a través de nuevas propuestas alternativas de producción, unas nuevas alternativas productivas. En San Ignacio de Velasco se ha trabajado juntamente con los pueblos indígenas y campesinos el tema de la ley de fomento a la producción agroecológica, que es una ley que, como bien su nombre dice, apoya todo lo que es emprendimiento y la producción de una producción saludable que vayan a realizar los pueblos indígenas y campesinos, pero también lo que hace esto es fomentar y promover espacios de comercialización para que ellos mismos puedan vender a la misma población del municipio de San Ignacio de Velasco. Lo propio dentro del municipio de Concepción, en el que estoy en este momento, se están trabajando y proponiendo también normativas de políticas públicas para que esto se pueda fomentar dentro del territorio y se puedan poner también ferias locales para poder promocionar y producir lo que es la producción familiar, ¿ya? Entonces, lo que se hace para poder prevenir los futuros incendios es utilizar justamente el tema de la gestión de riesgo, que nosotros le llamamos gestión territorial adaptativa, y dentro de los planes comunales que las comunidades están realizando junto con los gobiernos municipales, aplicar diferentes mecanismos para poder prevenir lo que se hace en el municipio de Concepción, por ejemplo. Se está trabajando mucho en lo que es la prevención de incendios forestales a través de un sistema de monitoreo que ha sido también implementado con una partecita de SIPCA, pero también de otras instituciones, para que en el momento de que salte un foco de incendio, un foco de calor dentro del territorio, se puedan activar directamente desde el gobierno municipal a ir al lugar donde se está haciendo esto para que se pueda realizar citaciones, para que los que están realizando estas quemas estén avisados de que si el fuego se desborda o se sale de control, ellos son absolutamente los responsables de poder cubrir con los daños que vaya a ocasionar esas pérdidas. Y hasta el momento se están teniendo buenos resultados, son factibles, medidas factibles, y se están teniendo buenos resultados con lo que son las implementaciones, por ejemplo, de la ganadería semi-intensiva. Se está trabajando con lo que son de rotación de pasturas, se está trabajando con el tema de piscicultura también, que es una de las alternativas para la producción de carne, ¿no? Es dentro del territorio, y también para poder frenar lo que es el avance de la frontera agrícola. Entonces, por ejemplo, el plan de uso de suelo dentro del territorio menciona de que para producir una cabeza de ganado vamos a necesitar entre 1 y 2 hectáreas por cabeza de ganado, ¿no? Entonces, una cabeza de ganado te rinde alrededor de 500, 600 kilos aproximadamente de carne en 2 hectáreas. Hablando de piscicultura, estaríamos hablando de poder producir cerca de 8.000 kilos por hectárea, ¿no? Entonces estamos viendo de que es una alternativa también de producción. Eso para Juan, gracias por la pregunta, espero haber podido responder la inquietud que tenía. Bien, otra pregunta que no tiene nombre exactamente, no está claro para quién va, pero es una pregunta interesante que nos están preguntando
si hay estudios que nos relacionen los incendios con efectos sobre la salud de la población, con efectos directos sobre la población de la salud. Se han hecho en otros estudios, en otros países. No sé si en el caso de Bolivia se ha conseguido hacer una relación directa entre enfermedades respiratorias o enfermedades de otro tipo con los incendios. No, yo no tengo constancia de ningún estudio específico, pero lo que quería decir es que no cabe duda de que existe esta relación. O sea, allí lo que nos contaban era cómo habían pasado meses prácticamente no meses enteros, pero con muchos días casi sin ver la luminosidad del sol, ¿no? Debido a la bruma que había debido al humo de los incendios. Nos contaban también cómo una de las personas a las que entrevistamos nos decía, hemos tenido noticias de personas, no ya solo salud física, sino también casos de salud mental, de impacto emocional, ¿no? De gente que lo ha perdido todo, que iba a los centros comunales, a los centros sanitarios, y en los que decían, no, es que yo no puedo respirar bien, y a lo mejor no tenían esa enfermedad, no era una cuestión respiratoria, era una cuestión de ansiedad, de ver cómo todo lo que era el lugar donde vivías se ha perdido. También recuerdo una de las mujeres que entrevistamos que nos contaba que un sobrino suyo, bebé recién nacido, como con 6 meses o así, que falleció en aquellos días, y ella decía, no se le ha hecho, no se hizo la investigación pertinente, pero yo siempre estaré convencida de que fue debido a la dificultad respiratoria. Y luego, además, esto en una situación en la que no había o no siempre hubo suficientes recursos en los centros sanitarios y la lejanía de las comunidades, ¿no? Nos contaban que en los peores días las poblaciones fueron evacuadas de los lugares donde vivían para ir como a casas comunales que tenían en las ciudades más grandes. Pero claro, la falta de recursos siguió siendo grande y de recursos sanitarios. Entonces, yo no tengo constancia de ningún estudio, pero creo que realmente el efecto es absoluto. No, quizá Jerry sabe algo más concreto. Mira, Aurora, estamos compartiendo la misma información. Aquí en el municipio de Concepción, anteriormente, justo me recuerda a esa pregunta que hacen, es algo que habíamos sacado en conversación en la anterior semana en un encuentro interinstitucional aquí en el municipio, en el cual estábamos participando diferentes ONGs y parte también del gobierno municipal, y se hizo también esa misma pregunta, ¿no? Y los mismos bomberos también hacían esa misma pregunta porque partía desde la necesidad de ellos de los seguros de vida que tenían. Es decir, ellos como bomberos voluntarios muchas veces hacen este trabajo y no tienen ningún seguro. Hablamos también de bomberos indígenas comunitarias que han estado entre 30, 40, 60 días trabajando día y noche, evitando que el fuego llegue a sus comunidades. Entonces, nadie que yo personalmente tenga conocimiento haya podido hablar y pensar en qué pasa después de los incendios forestales. No solamente es apagar el fuego y se soluciona todo, vienen los efectos secundarios, vienen las secuelas, viene de poder, no solamente desde lo productivo de las comunidades, de recuperar sus sistemas de medios de vida, de recuperar sus territorios, de recuperar sus suelos, de recuperar sus fuentes de agua, porque se quedan totalmente contaminadas. Y bien decía Aurora, el 2014 sí, hubieron esos testimonios y hay esos testimonios de que muchas personas se han enfermado por consumir aguas contaminadas porque estaban con ceniza. Entonces, además de eso, pues, está muy buena la pregunta de decir, como políticas de Estado, ¿cómo estamos eh, trabajando con los que han sido afectados? Es decir, el humo
te afecta luego, cómo estás, te va a afectar, qué es lo que va a pasar, qué políticas podemos hacer, no solamente para recuperar la producción, sino también para recuperar la salud en las personas que han sido afectadas. Entonces, por el momento no tenemos ningún estudio, ojalá lo podamos hacer, como bien les dije, fue una conversación que se tuvo con instituciones de que es necesario poder evidenciar esta problemática también. No solamente es apagar el fuego, sino también es ver qué se puede hacer adelante con la salud de las personas que han sido afectadas, ¿no? Por los incendios forestales. Efectivamente, dicho todos los que estaban en primera línea tratando de parar el fuego en comunidades que estaban totalmente rodeadas por el fuego, ¿verdad? Venga, pues hay otra pregunta más también de Alejandra, que hace una pregunta a nuestras compañeras periodistas, literalmente, sobre si consideran que la repercusión que han tenido todos estos incendios en la prensa española, por ejemplo, es justa, si refleja, si es acorde con la dimensión de lo que vosotras habéis encontrado en el terreno. Gracias, Laura. Iñaki. Sí, voy yo. Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la pregunta. Evidentemente, creemos que no ha sido proporcionado, ¿no? Al final sí que hubo algunas noticias referidas a estos incendios, pero si vemos la dimensión que tuvieron, ¿no? Hablábamos de 12 millones de hectáreas, cerca del 20% del territorio. Realmente apenas hubo un impacto en los medios en España. Yo creo que la razón principal es que, por desgracia, y es algo que nosotras siempre hemos tenido muy presente en todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años para intentar contrarrestarlo, es que en los medios occidentales hay no solo países de primer y segundo grado, sino también cuando hablamos de información ambiental, hay ecosistemas de primer y de segundo grado, ¿no? No es lo mismo cuando hay unos incendios en la Amazonía que cuando están en cualquier otro ecosistema, como puede ser el bosque chiquitano, el Gran Chaco o alguno de esos ecosistemas que son igualmente importantes, pero que no son tan conocidos para el público en general, ¿no? Y no tienen esa etiqueta como, por ejemplo, puede tener la Amazonía de el gran pulmón del mundo. También, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de incendios cuando afectan a países del norte, ¿no? Como puede ser Estados Unidos, en California. Pero Bolivia no entra dentro de ese espectro, ¿no? Y por desgracia, yo creo que es una de las principales razones por las que apenas ha habido cobertura en España sobre los incendios. Y yo creo que es algo, ¿no? que se debería de corregir, no solo con Bolivia, sino con muchos otros países y con muchos otros ecosistemas, ¿no? Y por eso también para nosotras es tan importante este proyecto, ¿no? Y tanto le damos las gracias a CERA y a CIPCA por todo el apoyo, porque creemos que realmente hay que poner este tipo de temáticas en los grandes medios. Muy bien, pues estamos acabando, así que yo no sé si alguien queréis hacer algún último comentario, algo que echéis de menos, que os gustaría comentar y que no hayáis tenido oportunidad mediante las preguntas de comunicarlo. No sé si primero vosotras, Laura o Aurora. Bien, pasamos Bueno, aquí. Sí, dime. no, yo solo por añadir que es verdad que yo creo que es también sabido, pero que quizá por señalarlo, que aparte de todo lo que hemos hablado, se sobreponen, ¿no? en estas crisis casi sistémicas en las que se van superponiendo unas sobre otras, pues claro, todo esto en medio de una situación de cambio climático, aumento de la temperatura, sequías larguísimas y profundísimas, estos mega incendios que, como hemos visto, también suceden aquí en España y en otros lugares, ¿no? Y la falta de respuesta rápida que hubo quizá al principio han sido como, han terminado de ser el factor explosivo para que el año pasado se sucediera tuvieran lugar estos incendios tan grandes. Entonces, bueno, son otros factores que también simplemente pues como por poner ahí, aunque el foco es claramente lo que hemos comentado a lo largo de la sesión, pero bueno, por señalarlo también. Yo sí que quería añadir brevemente y un poco
volviendo, ¿no?, al que era el título del webinar y a esa imagen, ¿no?, promocional que habéis hecho desde CERAI, que yo creo que muy acertada, ¿no?, de ese plato con ese bosque y ese incendio, ¿no? Y esa frase, ¿no?, que acompañaba de ¿qué tiene que ver tu plato con la deforestación en Bolivia?, ¿no? Que es un poco nuestro enfoque que hemos tenido siempre, ¿no? Que pensemos en lo que consumimos más allá de lo que simplemente vemos delante de nuestros ojos, que detrás de todas esas cadenas de producción, y aquí hemos hablado de una cadena de suministro muy compleja que al final acaba yendo, ¿no?, de un país a otro y que muy probablemente termine en Europa y en España, pues hay impactos, ¿no? Y no solo hay impactos medioambientales, no solo hay incendios, sino que hay impactos directos sobre comunidades, sobre personas y sobre futuros de muchísimas personas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yeri, ¿algún tema que te hayas quedado pendiente que te gustaría comentar? Creo que más que un tema, Iñaki, creo que sería una pequeña reflexión, ¿no? De lo que nosotros estamos viviendo y lo que palpamos sobre todo y que Aurora y Laura han podido vivir, eh, tal vez no en la intensidad en la que las comunidades han vivido, ¿no? El tema de los incendios. Era lo que yo les mencionaba en un principio cuando íbamos camino hacia las comunidades, ellas me decían, ¿dónde podemos ver esas partes, esas cicatrices? ¿No? Yo les decía, lastimosamente el bosque es tan resiliente de que ahora aparentemente es como que si nunca hubiese habido un incendio, ¿no? Un desastre tal en el que se vivió el año pasado. Eh, si bien es cierto, los árboles han sido dañados absolutamente, pero ya está reverdeciendo. El problema es que este reverdecer no es de los árboles, sino es ya de las plantas pequeñitas, pastizales, que eso camufla lo verde del bosque, ¿no? Entonces los sistemas siguen dañados. Pero también destacar de la resiliencia que tienen las familias que viven en el territorio, a pesar del desastre, a pesar de perder absolutamente todo lo que pueden tener ellos, siguen viviendo en sus territorios, siguen trabajando para seguir sacando adelante a sus familias y a sus comunidades. En el territorio aquí en Concepción existe el territorio indígena Monteverde, que es una TCO, una tierra comunitaria de origen, que tienen la administración bajo 3 municipios, el municipio de Concepción, de Lomerío y de San Javier. Este territorio aproximadamente tiene entre 900.000 y 1 millón de hectáreas, que es concedida para el pueblo indígena chiquitano. Este territorio el año pasado se ha quemado alrededor del 99% del territorio, ¿no? Entonces vemos que dentro de acá hay comunidades indígenas que han sido afectadas, que necesitan todavía ese apoyo. Y creo que aquí viene la reflexión de ver y que el reto es grande aún, sí es cierto, pero también es una oportunidad. Creo que debemos de dejar de ver el bosque como un obstáculo, como una fuente generadora de riqueza individual y también debemos reconocerlo como nuestro aliado, reconocer como nuestro compañero, como nuestro amigo. Los incendios muestran un modelo agotado. Los incendios forestales muestran ese modelo agotado de la producción del agronegocio. Las comunidades nos muestran el camino hacia un modelo que siembra vida y que siembra futuro. Entonces creo que parte de ahí del trabajo, no solamente institucional, sino que las políticas públicas que deberían abordarse desde lo chiquitito, lo pequeño, desde los municipios, de las comunidades, hasta las políticas públicas nacionales. Entonces creo que es un trabajo que se puede hacer no solamente desde lo institucional, sino también desde la conciencia que podamos generar en nuestros gobernantes. Y la pregunta anterior, ¿por qué no se conocía? Creo que radica en que no se quiere mostrar el desastre hacia afuera y mostrar lo bonito. Y creo que eso ha pasado. E incluso aquí nos ha pasado eso. La propaganda política, la propaganda gubernamental siempre ha sido estamos trabajando por los incendios cuando se hacía absolutamente lo contrario. Y me pueden dar fe quienes son de Bolivia y están participando acá en este webinar.
Así mismo, al final siempre acabamos vendiendo con palabras bonitas lo que al final lleva a una intención diferente, ¿no? Pero siempre conseguimos encontrar palabras bonitas para vender la moto, aunque la moto no sea vendible. Bueno, pues estamos acabando. Ya de hecho, pues llevamos 90 minutos. Realmente hemos conocido un poquito mejor, más a fondo, la problemática de los incendios en el caso de Bolivia, todo lo que hay detrás de lo aparente, ¿vale? Detrás de esos incendios del bosque, todo lo que sucede con las comunidades y con los intereses. Y quizás a modo de resumen destacaría que hemos visto ese choque de estrategias que tenemos en el territorio entre lo que serían los intereses nacionales y los intereses locales, que no siempre coinciden y en este caso parece que tampoco. Los intereses nacionales ligados más al agronegocio y los intereses locales más ligados con las comunidades rurales y con las comunidades indígenas que buscan otro modelo de desarrollo diferente y que no se benefician del modelo del agronegocio como tantas veces se dice. Vemos también que hay una relación directa claramente entre lo que fue la aprobación de las leyes incendiarias a partir del año 2013 y lo que ha sido el aumento de la frontera agrícola y ganadera y lo que ha sido también el aumento en el número de incendios y de la superficie que se ha ido quemando cada año. Es decir, vemos que los incendios no son una consecuencia, no son una tragedia sin causa, sino que hay una causa directa y hay una búsqueda de aumento de la superficie, de la superficie productiva y los incendios son una herramienta para ello. Habría que ver también hasta qué punto son también una herramienta para ir desplazando a otras comunidades que molestan dentro de la zona que quiero ocupar, así como bueno, pues de otros intereses de especulación con el valor del suelo de la tierra una vez que la convierto de forestal a agrícola y otros muchos procesos que se nos mezclan aquí. Con el alimento que nos une, hemos visto con este ejemplo de manera muy clara que lo que se come en unos lugares afecta a comunidades que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. De ahí ese título de la campaña El alimento que nos une. Como al final todos estamos unidos por consumo y producción a miles de kilómetros de distancia y como lo que hacemos en un lado en unos lugares acaba afectando a comunidades que viven a miles de kilómetros. Puede ser en otros países, puede ser simplemente en las ciudades y en el campo dentro del mismo país. No necesariamente tiene que ser una cuestión de países, pero sí acaba afectando lo que consumimos en unos lados. Los hábitos de consumo acaban afectando a la forma de producir en otros territorios, en otras comunidades. Y hemos visto también con este webinar Alimentando la Deforestación el porqué de este título, como al final lo que la producción de alimentos es la que está alimentando esta deforestación, no son incendios sin más, sino como esa producción de soya principalmente para piensos está detrás principalmente de ese proceso de deforestación, así como el aumento de la zona ganadera, aunque también en este caso pues hay una estrategia clara de aumento en la producción de biocombustibles en el país para resolver el tema de la crisis de los recursos derivados del petróleo. Bueno, pues desde CERAI seguiremos apostando por el periodismo independiente con trabajos de investigación como este que nos permitan conocer lo que hay detrás de nuestros hábitos de consumo, lo que hay detrás de las noticias que a veces no relacionamos con nuestra cotidianidad y que luego vemos que al final todos estamos mucho más relacionados, como el sistema alimentario nos acaba relacionando a miles de kilómetros de distancia lo que está sucediendo en unos lugares y lo que está sucediendo en otros. Seguiremos apostando por estos trabajos de investigación que nos permitan conocer mucho mejor lo que hay en el fondo de todas estas estrategias de producción alimentaria. Pues daros las gracias a todos los que habéis participado, especialmente a todos nuestros ponentes, a todos los que estáis al otro lado de la pantalla también y habéis compartido vuestras preguntas y habéis compartido este tiempo con nosotros. Y sin más, agradeceros a todos. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias, un placer. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto por la invitación también, que estén bien. Gracias. Hasta luego.